Vanessa Reeves había dominado el arte de leer a las personas, las salas de juntas, las negociaciones, las adquisiciones hostiles. Pero sentada en la puerta 23, viendo cómo las manos de su hija se movían con rapidez y elegancia, se dio cuenta de que se había perdido toda una conversación. Ruby estaba haciendo señas. No eran las simples señas de hambre o cansancio que Vanessa había aprendido a reconocer, sino algo más profundo, cargado de una emoción que Vanessa no sabía nombrar. Antes de que pudiera sacar su teléfono para buscar los signos desconocidos, un hombre de mirada amable se arrodilló a su lado. Sus manos respondieron a Ruby en el mismo lenguaje fluido, y todo el rostro de su hija se transformó, iluminándose desde dentro de una manera que Vanessa no había visto en meses. Estaban hablando de verdad, el tipo de conversación que te hace olvidar el mundo que te rodea. Y Vanessa se dio cuenta, con un silencioso dolor en el pecho, de que estaba al margen del mundo de su propia hija. ¿Qué estaba diciendo Ruby para hacerla sonreír así? El vuelo a Bozeman había sido idea de Vanessa, aunque no recordaba muy bien cuándo la desesperación se había convertido en un plan real. En algún momento entre el tercer terapeuta, que le había sugerido amablemente que se reuniera con Ruby donde ella estaba, y la mediación por la custodia, donde el abogado de Preston había utilizado la expresión barreras de comunicación 6 veces. Había reservado 2 billetes a Montana, una semana lejos de todo, solo ella y Ruby, sin intérpretes, sin ayuda, sin barreras entre ellas. La idea la aterrorizaba más que cualquier presentación ante la junta directiva. Ruby estaba sentada con las piernas cruzadas en la incómoda silla del aeropuerto, con su mochila morada con forma de tortuga apoyada en los pies. Tenía esa mochila desde que tenía 4 años y a pesar de los intentos de Vanessa por comprarle cosas nuevas más adecuadas para su edad, Ruby se negaba a desprenderse de ella. La tela estaba desgastada en algunos lugares y una de las correas estaba cuidadosamente cosida donde se había roto el verano anterior. Vanessa había hecho esa reparación ella misma una noche, tarde, en la mesa de la cocina, viendo un tutorial de YouTube con el sonido apagado para no despertar a Ruby. Fue una de las pocas veces que sintió que estaba haciendo algo bien. La terminal del aeropuerto bullía con el caos habitual de un viernes por la tarde. Familias se dirigían a las estaciones de esquí, los viajeros de negocios encorvados sobre sus ordenadores portátiles, un grupo de estudiantes universitarios que ya celebraban algo con cervezas carísimas del bar al otro lado del vestíbulo. Ruby los observaba a todos con la atención minuciosa que prestaba a todo, sus ojos oscuros captando detalles que probablemente Vanessa pasaba por alto. Siempre había sido observadora, incluso de bebé. El pediatra fue el primero en darse cuenta de la forma en que Ruby, con 6 meses, seguía los movimientos pero se sobresaltaba con las vibraciones en lugar de con los sonidos. Cuando cumplió 1 año, tuvieron el diagnóstico: pérdida auditiva sensorial y neural bilateral profunda. Vanessa había memorizado cada sílaba de esas palabras, como si comprender la terminología médica fuera a facilitarle las cosas de alguna manera. No fue así, pero se adaptaron. Vanessa se había dedicado a aprender el lenguaje de signos americano con la misma intensidad con la que se dedicaba a todo lo demás. Había contratado a un tutor sordo, comprado todos los libros y aplicaciones disponibles, e incluso se había unido a un grupo de apoyo para padres que se reunía los martes por la noche. Durante el primer año había sido diligente y decidida. Lo comunicaba todo por señas, narraba sus días en lengua de signos americana y llenaba su casa de señales visuales y alertas vibratorias. Preston también lo había intentado durante un tiempo. Pero mientras Vanessa veía la lengua de signos americana como un idioma que dominar, Preston la veía como una solución temporal hasta que pudieran solucionar el problema. Las discusiones habían empezado siendo pequeñas. ¿Debían optar por un implante coclear? ¿Cuánta terapia del habla frente a la inmersión en el lenguaje de signos? ¿Era justo criar a Ruby en lo que Preston llamaba un mundo limitado? Mirando atrás, Vanessa se daba cuenta de que el matrimonio había terminado mucho antes de que se presentaran los papeles del divorcio. Simplemente se comunicaban en lenguajes diferentes, sin escucharse realmente el uno al otro. Ahora,
Al ver las manos de Ruby moverse en patrones que solo entendía parcialmente, Vanessa sentía todo el peso de sus fracasos. Había aprendido el lenguaje de signos, sí, lo suficiente para manejar las rutinas diarias, lo suficiente para preguntarle si quería manzanas o naranjas, si había terminado los deberes, si estaba cansada o tenía frío o necesitaba ir al baño. Lenguaje funcional, lenguaje de supervivencia. Pero en algún momento, en medio del caos de convertir su empresa de una startup a una firma valorada en 8 cifras, había dejado de progresar. Había dejado de aprender los matices, la poesía, la profundidad emocional que convertía los simples signos en una conversación real. Se había dicho a sí misma que estaba bien. Ruby tenía intérpretes en la escuela. Usaban mensajes de texto y FaceTime. Se comunicaban, pero había una diferencia entre comunicarse y conectarse. Y Vanessa solo ahora comenzaba a comprender el abismo que los separaba. Las manos de Ruby se detuvieron y miró a su madre con una pregunta en los ojos. Vanessa reconoció la seña de «¿dónde?» y algo sobre el tiempo, pero el resto se difuminó demasiado rápido. Sacó su teléfono, lista para escribir una respuesta, cuando una sombra se proyectó sobre ellas. «Disculpen», dijo una voz cálida y ligeramente áspera. No pude evitar fijarme. Vanessa levantó la vista y vio a un hombre de unos 40 años, con el pelo castaño entrecano y el rostro curtido por el paso del tiempo, al aire libre, que se encontraba a una distancia respetuosa. Llevaba vaqueros y una chaqueta descolorida de Patagonia, y botas de trabajo que habían visto días mejores. Todo en él decía, no es de aquí, o al menos no del mundo de las oficinas de lujo en el que vivía Vanessa. Pero fueron sus ojos los que le llamaron la atención. Ojos amables, de esos que se arrugan en las comisuras cuando sonríen, como hacía él en ese momento, pero no a Vanessa. Se arrodilló lentamente ante Ruby, como se acerca uno a un gato asustadizo, y levantó las manos. Vanessa observó, paralizada, cómo sus dedos se movían con fluidez y seguridad en lengua de signos americana. No eran los signos cuidadosos que había aprendido en los libros de texto, sino algo más natural, más vivo. Le estaba preguntando a Ruby por su mochila con forma de tortuga. La cara de Ruby se iluminó. Sus manos volaron en respuesta tan rápido que Vanessa solo captó fragmentos. Algo sobre que las tortugas eran sus favoritas, sobre nadar, sobre un libro que había leído. El hombre se rió, un sonido genuino que hizo que varios pasajeros cercanos miraran y le respondieran con gestos que hicieron que Ruby se riera en silencio, con sus pequeños hombros temblando de alegría. Vanessa sintió un nudo en el pecho. ¿Cuándo fue la última vez que había hecho reír a Ruby así? ¿Cuándo fue la última vez que habían tenido una conversación que fuera más allá de la logística y los horarios? El hombre la miró y su sonrisa se suavizó en algo más comprensivo. Lo siento, debería haberme presentado primero, dijo, pasando al inglés hablado. Soy Cal Brennan. La vi haciendo señas y pensé en saludarla. Mi hija también es sorda. Se puso de pie y le tendió la mano. Vanessa la estrechó automáticamente, con su instinto de directora ejecutiva, activándose incluso mientras sus pensamientos se aceleraban. Vanessa Reeves, y ella es Ruby. Ruby, Cal repitió, indicándole el nombre con lenguaje de signos. Es un nombre precioso, como la piedra. Ruby asintió con entusiasmo e hizo un gesto elaborado con las manos. Cal arqueó las cejas. «Oh, lo eligió tu madre», dijo ella. «Porque los rubíes son raros y preciosos, pero también fuertes, difíciles de romper». Miró a Vanessa con una nueva apreciación. «Es una elección muy acertada». Vanessa sintió que el calor le subía a las mejillas. Lo había dicho una vez en la habitación del hospital, 2 horas después de que Ruby naciera. Estaba sosteniendo a su hija, contando sus diminutos dedos de las manos y los pies, cuando la enfermera le preguntó por el nombre. Preston quería algo más tradicional, Catherine o Elizabeth, pero Vanessa insistió en Ruby, porque los rubíes sobrevivían a la presión, venían de las profundidades de la tierra y emergían transformados en algo brillante. Esperaba que el nombre fuera una especie de armadura. Gracias, se las arregló. ¿Viaja con su hija? Cal negó con la cabeza. Algo pasó por su rostro demasiado rápido como para identificarlo.
No, ella está en Montana con su abuela. Yo he estado aquí en Denver por trabajo. Ahora voy de camino a casa. Hizo una pausa y luego añadió. En realidad, me preguntaba si le importaría que me sentara con usted un rato. El vuelo tiene un retraso de 90 minutos y es agradable conocer a otra familia que utiliza la lengua de signos americana. Mi hija no interactúa tanto con otros niños sordos como me gustaría. Vanessa debería haber dicho que no. No conocía a ese hombre. El peligro de los desconocidos y todo eso. Pero Ruby ya estaba acariciando el asiento vacío a su lado, haciendo un gesto que Vanessa interpretó como «por favor». Y había algo en el rostro de Cal que le parecía digno de confianza. O tal vez solo estaba desesperada por encontrar a alguien que pudiera hablar con su hija de una manera que ella no podía. Por supuesto, dijo, nos encantará tener compañía. Cal se acomodó en la silla con la naturalidad de alguien que se siente cómodo consigo mismo, y en cuestión de segundos, él y Ruby estaban inmersos en una profunda conversación. Vanessa los observaba, tratando de seguirles el hilo, entendiendo quizá una de cada tres palabras. Ruby le hablaba de la escuela, de su clase de arte, de algo que había pasado en el recreo. Cal respondía con el tipo de atención que la mayoría de los adultos no prestan a los niños, haciendo preguntas de seguimiento y reaccionando con interés genuino. En un momento dado, sacó su teléfono y le mostró una foto a Ruby. Incluso desde su ángulo, Vanessa podía ver que se trataba de una niña, tal vez de 9 o 10 años, que sonreía a la cámara con una sonrisa con huecos en los dientes y las manos en medio de un signo. Ruby abrió mucho los ojos y firmó algo rápido y emocionado. «¿Quiere saber si puede hacer una videollamada a Isa?» Cal tradujo, mirando a Vanessa en busca de permiso. «Mi hija, ambas preguntan si pueden verse». Vanessa volvió a sentir ese nudo en el pecho. Ruby deseaba tanto conocer a otra niña sorda que estaba dispuesta a preguntarle a la madre de una desconocida porque no tenía esos contactos en su vida cotidiana. ¿Cuándo fue la última vez que Ruby mencionó a sus amigos del colegio? ¿Cuándo fue la última vez que Vanessa había organizado una cita para jugar o había preguntado por la vida social de Ruby más allá de si la intérprete decía que se estaba adaptando? Bueno, por supuesto, dijo Vanessa, con una voz más áspera de lo que pretendía. Sería maravilloso. Cal preparó la llamada con la ayuda de alguien que hacía esto a menudo. En cuestión de segundos, la cara de una niña pequeña llenó la pantalla, con los mismos ojos marrones y cálidos que los de su padre. Vio a Ruby e inmediatamente comenzó a hacer señas, y Ruby le respondió tan rápido que sus manos eran casi un borrón. Cal sostuvo el teléfono con firmeza, interviniendo ocasionalmente, pero dejando que las niñas hablaran principalmente. Vanessa vio cómo su hija se transformaba. Esta no era la Ruby cautelosa y controlada que veía en casa, la que había aprendido a ser paciente con las lentas señas de su madre, la que asentía y sonreía incluso cuando Vanessa sabía que no había entendido la mitad del significado. Esta era una Ruby desinhibida, Ruby fluida, Ruby plenamente ella misma. La conversación fluyó durante casi 15 minutos. Las dos chicas hablaron de todo, desde sus colores favoritos hasta si los dragones eran reales o qué querían ser cuando fueran mayores. Isa dijo algo que hizo que Ruby echara la cabeza hacia atrás en una risa silenciosa, con todo el cuerpo temblando de alegría. Vanessa sintió que las lágrimas le picaban en los ojos y las contuvo rápidamente. Cuando finalmente se despidieron, Ruby se recostó con una gran sonrisa en el rostro. Se volvió hacia Vanessa y le hizo una elaborada seña con expresiones animadas. Vanessa entendió las señas de amiga, diversión y lo que pensó que podría ser verano, pero el resto se le escapó. Miró impotente a Cal, que había estado observando la conversación con amable paciencia. «Está preguntando si puede visitar a Isa este verano», tradujo él. «Hay un campamento para sordos en Montana al que Isa va todos los años. A Ruby le encantaría ir». Hizo una pausa y luego añadió con cuidado. «Dice que no tiene ningún amigo sordo en su colegio, solo niños oyentes que saben algunos signos». Las palabras golpearon a Vanessa como un golpe físico. El colegio de Ruby tenía un programa para sordos y hipoacúsicos. Por eso lo habían elegido. Equipamiento de última generación,
intérpretes certificados, una pequeña clase de alumnos que utilizaban la lengua de signos americana. Pero, al parecer, el programa no era lo mismo que la comunidad. Al parecer, su hija se había sentido sola de una forma que Vanessa ni siquiera había notado. No lo sabía, dijo en voz baja, más para sí misma que para Cal, sobre los amigos. Nunca dijo, ¿le preguntaste? La voz de Cal era suave, pero la pregunta llegó de todos modos. Vanessa abrió la boca para defenderse, pero luego la cerró. Le había preguntado, realmente preguntado de una manera que invitara a una conversación honesta, o solo había marcado casillas. ¿La escuela está bien? ¿Has hecho los deberes? ¿Algún problema? Todas preguntas que podían responderse con un simple sí o no, con señales que ella sin duda conocía. Había estado llevando a cabo una reunión diaria con su hija de 6 años en lugar de hablar con ella de verdad. Antes de que pudiera sumirse aún más en la autocompasión, su teléfono vibró. El nombre de Preston apareció en la pantalla. Lo silenció sin mirar el mensaje. Llevaba todo el día llamándola y enviándole mensajes, desde que ella le había contado lo del viaje a Montana. No le había preguntado, se lo había contado, porque legalmente no necesitaba su permiso para unas vacaciones de una semana, y estaba harta de pedirle aprobación para ser madre. El teléfono volvió a vibrar, y luego otra vez. Cal lo miró, y luego volvió a mirar a Vanessa, con una expresión cuidadosamente neutra. Lo siento, murmuró ella. Mi ex no está contento con el viaje. El viaje a Montana. Vanessa asintió. Cree que estoy siendo impulsiva, que Ruby necesita rutina y estabilidad, no aventuras. No añadió el resto de lo que Preston había dicho, que Vanessa estaba compensando su culpa con grandes gestos, que debería dedicar menos tiempo a planear vacaciones exóticas y más tiempo a aprender a comunicarse con su hija, que estaba considerando solicitar la custodia principal porque Ruby se merecía un padre que realmente la entendiera. Cal hizo un sonido pensativo. ¿A Ruby le gusta la rutina y la estabilidad? Era una pregunta tan simple que Vanessa casi se echó a reír. ¿A Ruby le gustaba la rutina? No tenía ni idea. Su hija desayunaba lo mismo todas las mañanas, seguía el mismo ritual antes de acostarse, llevaba la misma mochila morada con forma de tortuga todos los días. ¿Pero era eso una preferencia o simplemente un comportamiento aprendido? ¿Era eso Ruby siendo Ruby o Ruby siendo lo que creía que debía ser? No lo sé, admitió Vanessa, y la honestidad de esa respuesta le hizo sentir como una derrota. Cal no respondió de inmediato. Observó a Ruby, que ahora estaba dibujando algo en su tableta, con la lengua ligeramente fuera, concentrada. Cuando habló, su voz fue tan baja que Ruby no la habría oído aunque pudiera oír. Mi mujer se marchó cuando Isa tenía 2 años, dijo. Dijo que no podía soportar tener una hija con necesidades especiales. Hizo comillas en el aire con los dedos, torciendo ligeramente la boca. Por entonces yo trabajaba en una gran empresa, un sueldo aún mayor, un horario imposible. Llegaba a casa después de que Isa se hubiera dormido y me iba antes de que se despertara, convencido de que la estaba manteniendo, de que era suficiente. Hizo una pausa, apretando y aflojando las manos en su regazo. Entonces, un día, mi mujer se fue, dejó una nota en la que decía que lo había intentado, pero que no estaba hecha para esta vida y que, como yo nunca estaba, ya me las arreglaría. Vanessa lo miró fijamente, con una mezcla de horror y compasión en su pecho. Cal, lo siento mucho, dijo él encogiéndose de hombros, pero había un dolor antiguo en ese gesto. En realidad, fue lo mejor que me ha pasado nunca. Lo peor en ese momento, pero lo mejor a largo plazo. Dejé mi trabajo y me hice carpintero. Horario flexible, suficiente dinero para vivir y podía estar ahí. Realmente ahí. Aprendí el lenguaje de signos como si mi vida dependiera de ello, porque la vida de Isa dependía de ello. Su felicidad, su sentido de identidad, su conexión con el mundo. Todo ello dependía de eso. Levantó las manos. Cometí errores. Dios, tantos errores. Pero aprendí que estar presente no es lo mismo que estar ahí. Puedes estar en la misma habitación y a kilómetros de distancia. Las palabras se posaron sobre Vanessa como una manta pesada.
Pensó en su ático con ventanas de suelo a techo y arte moderno, en la habitación de Ruby, con todos los juguetes educativos y la tecnología adaptativa que el dinero podía comprar, en los intérpretes, terapeutas y tutores que había contratado para darle a su hija todas las ventajas. Había construido un imperio y lo había llamado amor. Había confundido el proveer con la crianza. He estado presente, dijo con una voz apenas superior a un susurro. Estoy ahí para el desayuno. Reviso sus deberes, firmo lo que puedo. Cal asintió lentamente. Te creo. Pero ¿puedes decirme cuál es el color favorito de Ruby? La mente de Vanessa se quedó en blanco. El morado, obviamente, la mochila, las paredes de su dormitorio, la mitad de su ropa. El morado, dijo con confianza. Cal sonrió y le hizo una seña a Ruby, que había levantado la vista de su tableta. Las manos de Ruby se movieron en respuesta y ella se rió en silencio. Cal volvió a mirar a Vanessa. Ella dice que su color favorito solía ser el morado, pero ahora es el verde azulado, como el océano. Cambió de opinión hace 4 meses, después de que la llevaras al acuario. Hace 4 meses. Vanessa recordaba ese día, un sábado, un momento inusual y no programado, y había sugerido ir al acuario por capricho. Ruby había quedado hipnotizada por el tanque de medusas, presionando las manos contra el cristal, con los ojos muy abiertos por la maravilla. Vanessa había tomado fotos, había publicado una en Instagram con un pie de fotos sobre el tiempo de calidad y luego había pasado la mayor parte de la visita respondiendo a correos electrónicos del trabajo en su teléfono. No se había dado cuenta de que su hija se había enamorado de un nuevo color. Cal debió de ver algo en su rostro, porque se acercó y le apretó la mano brevemente. Oye, ahora estás aquí. Lo estás intentando. Eso es lo que importa. Pero Vanessa no estaba segura de que eso fuera suficiente. Intentarlo era como un trofeo de participación cuando Ruby se merecía una medalla de oro. Su teléfono volvió a vibrar y esta vez miró. 3 nuevos mensajes de Preston, cada uno más insistente que el anterior. El último le hizo un nudo en el estómago. Si subes a ese avión, presentaré una moción de custodia de emergencia el lunes por la mañana. Ruby necesita un padre que pueda comunicarse con ella, y ambos sabemos que ese no eres tú. Vanessa se quedó mirando las palabras hasta que se le nublaron. Lo terrible era que Preston no estaba del todo equivocado. No podía comunicarse con Ruby. No de verdad. No de la forma que importaba. Podía arreglárselas. Podía salir del paso, pero no podía conectar con ella. Cal estaba diciendo algo, pero a Vanessa le zumbaban los oídos. Se levantó bruscamente, murmurando una excusa sobre que necesitaba ir al baño, y caminó a ciegas hacia los aseos al otro lado del vestíbulo. Una vez dentro, se encerró en un cubículo y se permitió respirar. Solo respirar. Las paredes la oprimían. Las luces fluorescentes zumbaban sobre su cabeza. En algún lugar fuera, un bebé lloraba, con un sonido amortiguado y lejano. Vanessa apoyó la frente contra la fría puerta metálica e intentó recordar por qué había pensado que Montana era una buena idea. Había imaginado largas caminatas en las que las palabras no importaban, solo el silencio compartido y la belleza natural. Había imaginado habitaciones de hotel con servicio de habitaciones y películas con subtítulos, las favoritas de Ruby. Había imaginado que, de alguna manera mágica, se convertiría en la madre que Ruby se merecía, solo con cambiar de lugar. Pero no se puede huir de las propias insuficiencias. No se pueden arreglar 6 años de conexiones perdidas con una semana en Big Sky Country. Su teléfono vibró. Otro mensaje de Preston. Este era solo una captura de pantalla de un documento legal. No estaba fanfarroneando. Realmente iba a luchar por la custodia. Y tal vez debería hacerlo. Tal vez Ruby estaría mejor con un padre que, independientemente de sus defectos, al menos había sido honesto sobre sus limitaciones. Preston nunca había fingido ser algo que no era. Desde el principio, había dicho que no creía que el lenguaje de signos americano, ISAL, fuera necesario, que la tecnología y las intervenciones médicas eran el futuro, que Ruby podría llevar una vida normal si se esforzaban lo suficiente. Vanessa se había enfrentado a él por ello.
Había insistido en la inmersión en la lengua de signos americana, en la cultura sorda, en criar a Ruby para que estuviera orgullosa de quien era. Pero había sido una hipócrita. Había defendido la lengua de signos americana sin llegar a dominarla nunca. Había insistido en la comunidad sorda sin conectar nunca a Ruby con otros niños sordos. Había construido una filosofía en la que creía y luego no la había puesto en práctica. Un golpe en la puerta del cubículo la hizo sobresaltarse. ¡Ocupado!, gritó. Volvieron a llamar, con más insistencia. Vanessa abrió la puerta, dispuesta a reprender a quienquiera que fuera incapaz de leer las señales sociales, y se encontró a Cal allí, en el baño de mujeres, con aspecto profundamente incómodo, pero decidido. «No puedes estar aquí», dijo automáticamente. «Lo sé», Ruby estaba preocupada. «Te vio la cara antes de irte. Cambió el peso de un pie a otro. Mira, no sé qué está pasando, y no tienes que contármelo, pero esa niña de ahí fuera te quiere. La he visto mirarte y te mira como si fueras lo mejor del mundo. Sea lo que sea en lo que crees que estás fallando, ella no lo ve así». Vanessa se rió, pero le salió un sonido áspero y entrecortado. «No lo ve porque tiene 6 años, y yo soy todo lo que tiene, pero se merece algo mejor. Se merece a alguien que pueda hablar con ella, que entienda cuando está emocionada, asustada o enfadada, que no necesite una aplicación de traducción para su propia hija». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Su padre tiene razón. No soy suficiente. Pensé que podría hacerlo. Pensé que el amor, el dinero y las buenas intenciones serían suficientes, pero no lo son. Ella necesita a alguien que hable con fluidez, alguien que esté presente, alguien que no sea yo. Cal se quedó callado durante un largo rato. Una mujer intentó entrar en el baño, lo vio y salió rápidamente murmurando una disculpa. Él apenas se dio cuenta. «¿Puedo contarte algo sobre Esser?», dijo finalmente. «Cuando tenía 4 años, me preguntó por qué hablaba de forma extraña. Raro porque mi lenguaje de signos americano aún era rudimentario por aquel entonces. Estaba aprendiendo, pero no lo dominaba. Cometía errores, hacía los signos al revés, confundía signos similares. No podía seguirle el ritmo cuando se emocionaba. Y tuve un momento de pánico, pensando que le estaba fallando, que necesitaba un padre sordo, o al menos uno que lo dominara. Y todo lo que tenía era a mí, tropezando con las palabras». Sonrió, pero había un viejo dolor en esa sonrisa. «¿Sabes lo que dijo cuando intenté disculparme?». Dijo: «Papá habla con el corazón. Ese es mi idioma favorito». Vanessa sintió que algo se rompía en su pecho. Ruby se merece a alguien que pueda hablar tanto con el corazón como con las manos. «Quizás», admitió Cal, «o quizás solo se merece a alguien que esté dispuesto a seguir aprendiendo, a seguir intentándolo, a estar presente incluso cuando es difícil». Los niños no necesitan perfección, Vanessa. Necesitan presencia, necesitan esfuerzo, necesitan saber que son lo suficientemente importantes como para que luches por ellos. Dio un paso atrás hacia la puerta, comprobando que nadie entrara. Ese vuelo a Montana, eso es esfuerzo. Eso es estar presente. No dejes que el miedo, la culpa o las amenazas de tu exmarido te convenzan de que eso no cuenta. Se marchó antes de que Vanessa pudiera responder, saliendo del baño con una disculpa murmurada a la mujer que seguía esperando fuera. Vanessa se miró en el espejo, con el rímel corrido, la blusa de diseño arrugada y la armadura de directora ejecutiva agrietada por las costuras. Parecía alguien que había perdido el rumbo, o quizá alguien que por fin lo estaba encontrando. Se lavó la cara, enderezó los hombros y volvió a la puerta 23. Ruby la vio venir y se le iluminó el rostro. Hizo unos gestos rápidos y preocupados. Vanessa reconoció: «Vale, mamá», y algo que podría haber sido triste. Se arrodilló frente a la silla de su hija y le hizo gestos lentamente, con cuidado, utilizando las palabras que conocía. «Estoy bien. Te quiero. Lo siento». Las pequeñas manos de Ruby se levantaron y ella le respondió con una paciencia que le rompió el corazón a Vanessa.
señales lentas y claras que su madre podía seguir. Yo también te quiero. No te disculpes. Estás aquí. Palabras tan sencillas, tan profundamente elegantes. Vanessa abrazó a su hija, respirando el aroma de su champú de fresa, sintiendo el calor sólido de su pequeño cuerpo. Ruby rodeó con sus brazos el cuello de Vanessa y la apretó con fuerza. Y por un momento, las palabras dejaron de importar. Cuando se separaron, Cal estaba sentado a una distancia educada, examinando atentamente su teléfono para darles privacidad. Ruby tiró de la manga de Vanessa y le hizo un gesto, luego señaló su tableta. Vanessa miró. Ruby había hecho un dibujo, con colores vivos y detalles cuidados. Tres figuras juntas, una mujer, un hombre y una niña con una mochila morada. Por encima de ellas, Ruby había escrito con letras cuidadosas, mi nuevo amigo y su niña, y yo. Es precioso, cariño, dijo Vanessa, haciendo las señas lo mejor que pudo. Ruby sonrió y hizo otra seña, demasiado rápido. Vanessa miró impotente a Cal, que la miró y sonrió. ¿Quieres saber si aprenderás a hacer las señas más rápido?, tradujo él, para que puedas seguir el ritmo de sus historias. Tiene muchas historias que contarte. Sí, dijo Vanessa en voz alta, y luego lo escribió claramente en lenguaje de signos. Sí aprenderé, lo prometo. Y esta vez lo decía en serio, no como una casilla que marcar o una habilidad que adquirir, sino como un puente que tender, un idioma que aprender, no con la cabeza, sino con el corazón. El anuncio de embarque retumbó por los altavoces. Vuelo 237 a Bozeman, Montana, embarque en todas las zonas. Los pasajeros comenzaron a recoger sus pertenencias, formando la habitual fila caótica. Cal se levantó y le tendió la mano a Vanessa. Parece que vamos en el mismo vuelo. Vanessa le tomó la mano y sintió los callos que le habían salido tras años de trabajar con madera, de construir cosas con paciencia y cuidado. Parece que sí. Ruby agarró su mochila con forma de tortuga y deslizó la mano en la libre de su madre. Los tres caminaron juntos hacia la puerta de embarque, un trío improbable unido por las circunstancias y el idioma, y el entendimiento compartido de que el amor a veces significa aprender a hablar de formas que nunca habías imaginado. Mientras entregaban las tarjetas de embarque, el teléfono de Vanessa volvió a vibrar. Sin duda, era Preston, otra amenaza, otra exigencia, otro recordatorio de todo lo que estaba haciendo mal. Lo silenció sin mirar y lo guardó en su bolso. Durante la semana siguiente, estuvo ilocalizable. Durante la semana siguiente, fue solo una madre con su hija, aprendiendo a escuchar en los espacios entre las palabras. Y tal vez, si tenía mucha suerte, aprendiendo a hablar el idioma que su hija había estado usando todo el tiempo. El que decía, te veo, te escucho, eres lo suficientemente importante para mí como para intentarlo. El avión despegó hacia la puesta de sol de Colorado. La luz dorada se filtraba por las ventanas. Ruby pegó la cara al cristal, observando cómo se alejaba el suelo, con las manos ya moviéndose en emocionados gestos sobre las nubes, los pájaros y los diminutos coches que veía abajo. Vanessa observó las manos de su hija. Las observó de verdad. No solo veía los movimientos, sino también su significado. No solo gestos, sino historias. Y por primera vez en mucho tiempo, no buscó su teléfono, ni su trabajo, ni ninguna de las 1000 distracciones tras las que solía esconderse. Simplemente tomó la mano de Ruby y la sostuvo. Dos personas que hablaban idiomas diferentes, pero que por fin comenzaban a entenderse. Cal, sentado al otro lado del pasillo, la miró y asintió con la cabeza. Un pequeño gesto de solidaridad, de reconocimiento de un padre a otro, que decía, lo estás haciendo bien, sigue así. Y Vanessa pensó que tal vez, solo tal vez, por fin,